Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidas a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos con nosotros a unas invitadas muy especiales, Glorita y Melanie. Bienvenidas. Gracias, Jenny, por invitarme a este programa. Es un privilegio estar aquí presente. Gracias por la invitación a este programa. Las dejo con la anfitriona del programa, Dorita. Mujer, Dios es suficiente para ti. Y eso lo vamos a comprobar con el testimonio que Gloria y Melanie nos van a dar en esa labor tan importante que ellas hacen, dando a los niños la palabra de Dios. Melanie, ¿qué puede usted compartirnos acerca de su niñez? Entiendo que usted tuvo la oportunidad de oír de la Biblia a temprana edad. Cuéntenos. Lo que más me impactó a mí en mi niñez fue que el maestro de la escuela dominical nos daba esa clase tan amena y tan que nosotros la entendíamos, y a mí me desesperaba por ir a la escuela dominical. Y todavía a mi eterna edad de 4 años, yo me recuerdo todavía un cántico que el maestro nos enseñaba. Y eso motivó a mí para que yo, a la edad ya de adulta, pudiera enseñar a los niños en la escuela dominical. ¿Y qué decía ese canto? Es un cántico que siempre me llegaba a mi mente, decía EBDB, así es el mensaje de la EBDB. Yo no me recuerdo qué quería decir EBDB, porque yo tenía 4 años, pero ese cántico siempre y ya de adulto siempre me venía a mi mente. ¿Lo puede cantar? EBDB, así es el mensaje de la EBDB. No lo sé qué significaba, pero ese cántico siempre me quedó en mi mente. ¿Escuela dominical de vacaciones o escuela dominical Escuela de verano? dominical de verano. ¿Y qué aprendió ahí de la Biblia? Nos enseñaban, como, claro, enseñan en los cantones, enseñan cosas básicas, el diario vivir que nosotros tenemos todos los días. Y en la escuela dominical nos enseñaban lo que era amar, lo que era comportarse bien, no decir malas palabras, todas esas cosas que nosotros tenemos que aprender como niños. Como acordémonos que la escuela dominical es una base para uno de adulto. ¿Recuerda usted qué lección de la Biblia le enseñó a usted acerca del amor? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se ha hecho efectiva esa lección en su vida? Sí. ¿En qué forma? Porque a través de ese versículo comprendí y comprendo el amor que tuvo Dios hacia nosotros, dando lo más lindo que Él pudo tener, que era su Hijo. Y a través de ese amor, yo ahora enseño a los niños en la escuela dominical, a principiantes, a niños de 4 a 6 años. Y hay una clave importante para quienes imparten la lectura de la Biblia a los niños. ¿Cuál será esa clave para que el Espíritu Santo ayude tanto a la maestra como para que enseñe la Biblia y al niñito que la oye? La clave principal es el servicio, amarlo a Él. A través del servicio uno puede dar, y más que todo cuando uno se somete al Espíritu Santo, a la guía de Él. Glorita, ¿nos podrías decir qué es escuela dominical y su importancia? La escuela dominical es el estudio sistemático de la palabra de Dios por edades.
Es importante porque el maestro, según la edad, así adapta su lenguaje. A un bebé le habla como bebé, le enseña la palabra de Dios y lo ministra, porque él está escuchando, nosotros sabemos que el bebé escucha. Y ahí él ministra, él se ríe, le canta coritos. Así va a los principiantes, como decía Melanie, ellos le dan los versículos bíblicos, le dan la lección, los niños repiten los versículos bíblicos, se les queda, hacen la aplicación de la lección. Así va a ser conforme la edad que los niños tienen. Lo mismo al adulto, le enseñan como adulto, le ocupan las ayudas visuales, van haciendo las aplicaciones y ellos tienen los libros del alumno y el libro del maestro. Entiendo que hay diferentes edades, ¿nos podrías explicar? Sí, en diferentes edades, la sala cuna de 0 a 3 años, la principiantes de 3 a 6, los primarios de 7 a 9, los intermedios de 10 a 13 y los jóvenes de 14 a 17 y de ahí se van para los adultos. Como maestro de escuela dominical, me imagino que has tenido alguna experiencia que ha llenado tu corazón, algún niño que haya dejado algo impactante en tu vida. Lo primero que impactó mi vida fue cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia. Mis sobrinos estaban pequeños y el primer día le hicieron la invitación en el culto a todos los papás que tuvieran sus niños que los llevaran a la escuela dominical. Ellos los llevaron y ese día no vine yo. Fue cuando ellos llegaron primero aquí a la iglesia. Después cuando llegaron en la tarde a mi casa me llegaron contando, tía, qué bonito es ir a la escuela dominical, cómo le hablan de Dios. El Señor dice que nos ama. Lindo, ellos habían aceptado a Cristo, pero se habían quedado calladitos. No dijeron nada hasta más adelante, la siguiente semana. Eso me motivó a mí a decir, Señor, ¿cómo es que le enseñan a los niños? Bueno, pero seguí, yo vine a la iglesia, acepté a Cristo, después entré al Instituto Bíblico. Me mandaron a una práctica cuando llevé la materia de escuela dominical. Y allí vi, en verdad, que cómo es que se le enseñaba a los niños. Me tocó ir a la clase de intermedios. Vi que eran unos jovencitos y era distinta la forma que les enseñaban por la edad que ellos tenían. Entonces, allí fue donde vi la importancia que era enseñarle a ellos, porque los jovencitos también decían las inquietudes que ellos tenían al maestro. Y ahí se les aconsejaban, decían los problemas que tenían en su casa, se oraba por los problemas de la casa, por los problemas de ellos mismos como jovencitos. Entonces eso motivó a mí a que yo siguiera en la escuela dominical. Tengo como 20 años de estar en la escuela dominical. ¿Y alguna anécdota? Alguna anécdota de un alumno de que se tiene que ir promoviendo por las edades, cuando ya cumplen la edad tiene que pasar a otro. Este niño empezó a llorar, estaba en primarios, estaba entre 7 y 9, cumplió los 9, tenía que ir a intermedios. El niño se puso a llorar porque él ya había agarrado confianza con los maestros. Los maestros le enseñaban para él la palabra de Dios. Entonces los maestros comprendían cuando él traía su problema, el maestro le comprendía. Entonces oraban por él, a la semana siguiente él venía a contar que Dios había respondido a la oración que habían hecho. Ahí se mantuvo, lo tuvimos ahí un rato, después lo trasladamos a la edad. Ahora es lindo verlo, que está sirviendo como maestro en la escuela dominical. También otra anécdota es que en esta semana una mamá se acercó a decirme que gracias, porque yo le había dado clase a su alumno. Yo no me acordaba ya del niño, pero dice que ahora cuando ya creció, pasó de adolescente a jovencito, él había tenido problemas, pero se acordaba de las clases que había recibido de escuela dominical. Eso quiere decir que la palabra de Dios se mantiene en los niños, aunque uno crea que los jovencitos o los niños no están escuchando o no han asimilado nada, pero ellos lo tienen, porque se acuerdan cuando tienen problemas. Dorita, ¿tú quisieras preguntarles algo más? Bueno, quisiera, antes de preguntarles algo más, también compartir una experiencia mía. Mi esposo y yo fuimos a escuela dominical y cuando ya estábamos en la edad de la clase de jóvenes, algo que se nos quedó marcado a los dos, que el maestro de escuela dominical nos enseñaba, era respecto a la fidelidad. Y nos hablaban en cuanto a la pureza en el noviazgo y también a prepararnos en el noviazgo para ser
fieles en el matrimonio, y es algo que nunca se nos olvidó. Aunque el maestro usaba una expresión, que hay que abrir los ojos de novios porque casados hay que cerrarlos. Y mi esposo anda contando eso a veces en consejerías de noviazgo, pero sí es bien importante aprender de la palabra de Dios, no solo cuando es niñitos, también los jóvenes, aprendemos de que Dios, qué es lo que Dios enseña respecto al noviazgo, que hay que entablar noviazgos pidiendo la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, escoger a alguien que está aprendiendo también de la palabra de Dios, que van juntos, comparten la fe en Dios, un noviazgo que pueda hacer que los dos oren, porque así como las maestras oraban con los niños, con los niñitos, igual el maestro de adolescentes ora por las necesidades de los adolescentes. Y ya son otras necesidades, pero que con la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo va dando satisfacción a las interrogantes que tienen los jóvenes y los niños respecto no solo a lo que ven los niñitos, que se sienten tímidos, que se sienten rechazados, tal vez en el colegio o en el vecindario se sienten amenazados, pero hay respuesta en la palabra de Dios que los alienta para tener fe en el cuidado de Dios para ellos, en la protección de Dios, en el amor de Dios que nos rechaza. Igual en los adolescentes, nos advierte acerca de guardarnos en santidad en el noviazgo. La palabra de Dios nos advierte en cuanto a orar unos por otros, porque el noviazgo no es solo para estar diciendo te amo, me amas y otras cosas, sino a compartir. El noviazgo es para, de acuerdo a la palabra, nos enseña a compartir necesidades de la familia del novio, necesidades de la familia de la novia. Y por la palabra los jóvenes también aprenden a orar unos por otros. Y eso trae efectividad del amor de Dios, del poder de Dios en el noviazgo. Y es como una plataforma para llegar a un matrimonio que cuente con la bendición y la aprobación de Dios. Y todo eso se aprende en escuela dominical. Y todo eso se aprende en escuela dominical. Y no sé si hermana Gloria quisiera hacer algún llamado. Sí, yo quisiera hacerle un llamado a los padres, que cuando asistan a la iglesia, lleven a sus hijos a la escuela dominical, porque no es para entretener a los niños chiquitos, son los que ellos están en el culto, los niños los está cuidando alguien, sino que los niños están aprendiendo la palabra de Dios. Porque es bien lindo ver cuando a veces los niños le dicen a su papi, el papi le cuenta un problema y el niño le dice, papi, oremos, porque eso lo ha aprendido en la escuela dominical, que Dios es suficiente para solucionar todos los problemas que se puedan tener en la casa. Porque yo lo vi con mis sobrinos, que a veces mi cuñado y mi hermana tenían algún problema económico o cualquier otro problema, decían, papi, oremos porque el Señor es el que va a respaldar, el que va a responder a la necesidad que tiene. Por eso le pido de que lleven a sus hijos a la escuela dominical y los otros niños que nos escuchen, que vayan a las iglesias, si es posible, ir a la escuela dominical, porque ahí van a aprender de la palabra de Dios. Esa es una semilla que se siembra en el corazoncito cuando están pequeños, y cuando van de adultos o creciendo en su juventud, esa semilla, esa palabra se les viene a su mente y eso les ayuda a seguir adelante. Y nos despedimos con el versículo de este programa, Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar este programa, le dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: mujer@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 2264 1766 extensión 100.